a la Universidad de Carabobo, a mis queridos colegas aquí presentes y a todos los asistentes a este foro. Yo he titulado esta ponencia como la desalarización del trabajo académico en Venezuela. Los profesores universitarios de las universidades públicas no percibimos salario. Las remuneraciones que nosotros percibimos no se pueden llamar salario, ni siquiera cubren el gasto en que incurrimos para impartir nuestros cursos. Lo que nosotros estamos haciendo ya hace varios años y se agudiza con la pandemia es un voluntariado, es un servicio a la sociedad, porque salario no estamos percibiendo. Y esto, que en innumerables ocasiones yo he catalogado de hecho inédito, que merece ser estudiado, que merece ser nombrado con un sustantivo específico que dé cuenta del fenómeno, de ese fenómeno en el que tú pagas para trabajar, en el que tú estás pagando para trabajar, no es, sin embargo, la primera vez que ocurre en el caso de las universidades. Por lo que podríamos o debería yo comenzar cambiándole el nombre a esta ponencia que titulé La desalarización del trabajo académico en Venezuela por otro, la salarización y la desalarización del trabajo académico en Venezuela. Porque como ya dije, no es la primera vez que los profesores universitarios no percibimos salario por impartir nuestras cátedras. En la Universidad Colonial, ser profesor universitario era una cuestión de prestigio. Y eso fue así hasta los estatutos republicanos. En 1826, por ejemplo, José María Vargas, es decir, ya habíamos salido de los españoles, José María Vargas se ofreció, y así lo cumplió, a impartir la cátedra de anatomía gratis y a sus expensas. Sus 13 discípulos, porque eran 13 discípulos que tenía en aquella época, la universidad tenía poquitos discípulos y poquitos catedráticos. Sus 13 discípulos recibían clases en su casa, en el domicilio de Vargas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Nosotros estamos impartiendo clases gratis a nuestras expensas, en nuestras casas, a nuestros estudiantes por la vía de internet. Esto que yo estoy haciendo, que se me cayó el internet y volví, bueno, porque tengo los megas. Ahorita estoy usando los megas de mi hijo porque los míos se acabaron y por eso se me cayó. Porque no tengo agua, porque me lo quitaron. Entonces eso es lo que estamos haciendo los profesores universitarios. Con los estatutos republicanos se trasciende esa concepción que les digo de ser profesores universitarios simplemente una cuestión de prestigio y se establece la carrera docente y el derecho de jubilación de todo profesor que se hubiera dedicado a la docencia y a la investigación. Lo que yo creo que podemos considerarlo como el primer régimen laboral postcolonial de los profesores universitarios en Venezuela. Entonces no es con el Estado keynesiano que nombraba Héctor, no, es antes, es la Gran Colombia. Que empezamos con el régimen de jubilación, que ya perdimos, porque también la jubilación la perdimos. Al no tener salario no tenemos jubilación, es decir, lo que percibe un jubilado no es una jubilación, es algo ahí, unos recursos para seguir fingiendo el Estado que está cumpliendo. El artículo 195 de los estatutos republicanos establece que la renta de que debe disfrutar cada catedrático será señalada por la Junta General y aprobada por el gobierno. Es decir, se establece el salario. Se establece un salario, un emolumento que será definida por la Junta General de la universidad y aprobada por el gobierno. Pero hay un emolumento, hay un salario, una renta. Y en el artículo 196 establece que después de 20 años de enseñanza, en una misma cátedra, sin interrupción que cause vacante, los catedráticos serán jubilados con renta entera, es decir, con el mismo salario, en las mismas condiciones que hoy nos jubilamos nosotros, con el mismo, solo que ahora nos jubilamos con el no salario, porque no tenemos salario. Y eso se comenzaba a contar desde el momento en que el catedrático empezaba a dar clases, siempre y cuando haya iniciado por oposición. Es decir, también las oposiciones que hoy nosotros en nuestra universidad autónoma hacemos para convertirnos en profesores están establecidas en los estatutos. Y el artículo 251 de los estatutos de esos republicanos, esos son los de Bolívar, que dicen de Bolívar, que realmente son lo hizo el claustro dirigido por el rector Vargas y que Bolívar aprobó. El Estado aprobó, el Estado reconoció el aporte de la Universidad entonces de Caracas y hoy UCB, de la Universidad Venezolana a lo que fue la guerra de independencia. Entonces, ese artículo 251 establecía que entre los egresos ordinarios de la universidad, 400 pesos anuales para cada catedrático, ese era su salario.
Entonces, hoy nosotros estamos en una situación anterior. Estamos antes a la que crean los estatutos republicanos. Estamos como en la colonia, trabajando gratis. Al establecer esos estatutos, salario y jubilación para sus catedráticos, porque como dije, con la desalarización también se pierde la jubilación, y como acaba de decir Napo, también se pierden las prestaciones, y las prestaciones no se perdieron solamente por la desalarización y solamente por la inflación, es que también se perdieron para una gran cantidad de jubilados porque no se pagaron a tiempo, es decir, toda esa deuda que había de prestaciones se diluyó efectivamente con la inflación. Y con las reconversiones, pero había una deuda que si haberse pagado a tiempo, menos gente hubiera perdido las prestaciones sociales. Ahora bien, el salario de esa época no es que se negociaba con los universitarios, a lo mejor en los estatutos Vargas del negocio con Bolívar el asunto, pero el salario estaba establecido que lo decidía unilateralmente la institución y el gobierno. Los catedráticos no participaban en esa discusión. Y eso siguió siendo así todo el siglo XIX, y eso fue así durante toda la primera mitad del siglo XX hasta la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Bueno, esa situación, así como la autonomía universitaria, ha tenido sus altos y sus bajos. Es decir, cuando López Contreras inicia su gobierno, había solamente, estaban funcionando 2 universidades, y los profesores y las autoridades le dedicaban algunas horas a la semana a la actividad académica. No estaba profesionalizada esa actividad. Y los profesores no consideraban la docencia universitaria como una carrera profesional al principio del siglo XX. Fue Gómez, con Gómez era peor aún. Es hasta el trienio de, o sea, después de Medina, cuando el golpe de la Revolución de Octubre, es hasta el trienio de cuando en materia de régimen laboral se establecen mecanismos de profesionalización de la actividad académica, que incluían que las autoridades se tenían que dedicar exclusivamente a sus funciones, y que los profesores debían recibir un pago para que se dedicaran, que los estimularan a dedicarse de manera permanente a la actividad académica. Eso se logra en el trienio. Pero el gobierno seguía imponiendo las autoridades universitarias, y el gobierno seguía determinando el monto del salario. Hubo un movimiento de algunos profesores en ese momento que habían apoyado a lo que eran ADECOS, pues, que habían apoyado a los ADECOS para que se estableciera la elección de autoridad en el trienio ADECOS, pero no lo lograron, no se logró. Con Pérez Jiménez, bueno, ya sabemos, con Pérez Jiménez el Consejo de Reforma removió de sus cargos a un montón de profesores, la intervención, el cierre de la universidad, expulsó a gran cantidad de estudiantes también, y le dio impulso a la educación privada. Que ahora nombró esto, esa UCAP, esa surge en ese periodo. Y por supuesto, surge, las universidades van surgiendo de las 2 primeras, que eran la ULA y la UCB. Es decir, se nutren de esos profesores, muchos. La Santa María se nutrió de muchos profesores que había sacado Pérez Jiménez, que había expulsado Pérez Jiménez de la universidad. Entonces, es en 1958, con la promulgación de la ley de universidades, cuando se restablece la autonomía universitaria, que hay un artículo en esa ley que faculta a los consejos universitarios a dictar el régimen de seguro, de escalafón, de jubilaciones, de pensiones, de despido, de ingreso, de egreso, todo lo relacionado con la asistencia y con la previsión social de los miembros del personal universitario. Pero como bien dijo Napoleón, en ese momento no se permitía a los profesores universitarios, a los servidores públicos en general, tener sindicatos ni negociar colectivamente. Sin embargo, las autoridades a partir de 1958 no empiezan a tomar esas decisiones solas, sino que las condiciones de trabajo y remuneración de los profesores comienzan a negociarse con los interesados entre los consejos universitarios en ejercicio de la autonomía universitaria y las asociaciones de profesores, que se crearon en 1958 como una respuesta. O sea, surgen como asociaciones civiles como una respuesta a la prohibición de constituirse en sindicatos, pero desde un principio empiezan a cumplir funciones sindicales. Esa fue la solución que le dieron los profesores y los empleados también, porque los obreros sí podían, se regían por la ley de trabajo, etcétera, y tener sus sindicatos, pero los empleados y los profesores no.
Entonces la salida fue constituir esas asociaciones de profesores como asociaciones civiles. Y desde un principio asumieron funciones sindicales, discutieron condiciones de trabajo y lograron acuerdos usando las mismas estrategias del repertorio de lucha sindical, haciendo paros, haciendo asambleas, haciendo mítines, para lograr que las autoridades del Consejo Universitario pues lograron un acuerdo que favoreciera, que permitiera un aumento. Generalmente se buscaba siempre el aumento de los salarios. A esos acuerdos a los que llegaban se les nombró actas convenios, como bien señaló Napo, y los aprobaban los consejos universitarios. Entonces, los aprobaban los consejos universitarios y de esa manera se mantenía esa apariencia de que el Estado estaba estableciendo unilateralmente las erogaciones de los emolumentos, los salarios de los servidores públicos, porque por ley no podían ellos tener sindicatos, pero se mantenía la apariencia, pero en realidad eran acuerdos a qué se llegaba en cada universidad. Entonces, la autonomía universitaria es importante en la discusión que nos ocupa hoy, porque es ella la que le da a la universidad la cualidad de patrono. Efectivamente, nuestro patrono no es el ministerio, no es el gobierno, es la universidad. El mío es la UCB, de ustedes es la Universidad de Carabobo. Es decir, cada universidad es el empleador de su comunidad profesional, de sus trabajadores. Yo no trabajo para el ministerio, ni trabajo para el gobierno, sino que trabajo para mi universidad. Y entonces, en su condición de empleadores y bajo la ley de universidades, que se pueden dar, pudieron asumir esa potestad de discutir con los gremios profesorales, con las asociaciones de profesores, las condiciones de trabajo y de remuneración. Y esas actas convenios garantizaron un régimen de trabajo con altos niveles de protección social, que todo eso se ha perdido, como acaba de relatarnos. Desde entonces, desde 1958 hasta 1982, que se sacan las normas de homologación, se basaba la remuneración en los acuerdos de esas actas convenios entre la Asociación de Profesores y el Consejo Universitario. Y cada universidad tenía esa potestad, entonces tampoco era que eran los mismos salarios. Cada universidad lograba un salario al que lograra su asociación. Además, esa lucha, porque eso estamos viendo que eso es el resultado de una lucha, que inclusive logra sortear, digamos, la ley para negociar condiciones de trabajo. Esa lucha de los profesores dio lugar también a la creación de los institutos de previsión social, a los IPP, gerenciados por los mismos profesores, con representación de las universidades en su directiva, dirigidos en algunos casos por las asociaciones de profesores, en otros casos son electos directamente sus directivas, pero son electos por el profesorado, representan al profesorado. Y en 1976 se crea los fondos de jubilación. El Consejo Nacional de Universidades crea el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades. Y se configura un régimen de jubilaciones y pensiones de los miembros del personal docente de investigación de las universidades públicas nacionales de carácter contributivo directo. Ese es el carácter de nuestra seguridad social, ha sido contributivo directo, es decir, hay una contribución del Estado, pero el profesor contribuye. Bueno, en este momento, en los IPP, en el caso nuestro, viven exclusivamente de la contribución de los profesores y de los ahorros. Afortunadamente hubo ahorros, porque con la desalarización, por supuesto, los aportes son muy pequeños y no alcanzarían para nada. Afortunadamente, por lo menos en el caso de la UCB, el IPP, siempre, si nosotros, en algún momento nosotros, no, eso fue antes de que yo fuera profesora, en algún momento una asamblea de profesores dijo que los beneficios de la caja de ahorro van al IPP, y entonces ese ahorro, o sea, no había beneficio para los profesores, y con ese ahorro pues se constituyó un pote de divisa que ha podido sostener en alguna medida nuestra seguridad social. Es por lo que se ve una cosa completamente privada. El Estado se retiró. El Estado se retiró. Pero el desarrollo, en síntesis, el desarrollo de eso que plantea la ley de universidades, el desarrollo de los reglamentos internos de las universidades generó un régimen laboral de docencia, que fue el producto de años de negociación y de años de lucha de los profesores universitarios. Luego, entonces, en el 82 son aprobadas las normas de homologación por el CNU. Y su nulidad fue demandada por el gremio profesoral. ¿Y por qué fue demandada? Bueno, porque violaban la autonomía y porque violaban también
No eran, y eso se demostró en la práctica, no, ese artículo 13 que hemos defendido tanto, lo que establece es la indexación, es decir, de acuerdo con el índice inflacionario que fue el Banco Central los 2 años anteriores, te ajustan el salario, pero ya no hay aumento de salario, hay ajuste, es decir, tu salario real en el mejor de los casos, se quedaba como estaba, no había forma de mejorar el salario real. Entonces, lo que la estrategia de FAPU fue lograr mejoras en otras áreas, aumentarle un poquito a los acuerdos federativos, fundamentalmente, ¿no? Lograr por ese lado, porque el salario jamás era más alto que la inflación. Y es más, siempre fue menor, porque ese era el criterio establecido. Entonces, eso fue una manera de frenar el aumento salarial de los profesores universitarios que sí se lograba con las actas convenios. Entonces, esas normas de homologación acaban. Bueno, el gremio lo llevó eso a Corte Suprema de Justicia y perdió el caso. Y por lo tanto, adquirieron esas normas de homologación rango legal, y por eso nosotros decimos que están vigentes. Y están vigentes todavía, aunque luego el TCJ dijo otra cosa. Pero ellas, lo cierto es que ellas acaban con los aumentos de salario y los ajustan solo a la inflación en el mejor de los casos, y ahí es donde comienza el declive de las remuneraciones de los profesores universitarios. Es decir, nosotros lo que tenemos que mirar es el gráfico del salario real. Tú tienes un salario real moviéndose en el periodo de actas convenios, a veces sube, a veces baja, no sé qué, pero se sube, pues, se mueve para arriba. Y con las normas de homologación eso se viene abajo. Y se mueve abajo, y se viene abajo, y su aplicación no es que fue sin conflicto, o sea, ese artículo no se aplicaba automáticamente, había que pelearlo. El primer conflicto inclusive fue para la primera aplicación de las normas. En 1984, para que peleó entonces el gremio, el FAPU, y sus asociaciones, la aplicación del artículo 13. Y que el gobierno no quería cumplir porque recuerden el Viernes Negro. Entonces ya eso no estaba como en el 82, que había poquita inflación. Después del Viernes Negro, eso fue un desastre. Entonces ya no querían cumplir el artículo 13, porque ahí empezó la economía nuestra también a decaer. Y entonces, bueno, hubo que hacer paro indefinido en 1984, y gracias a esa lucha se suscribió el primer acuerdo en abril de ese año. Y después en el 87 hubo otro paro, y después en el 88 hubo otros 2 paros indefinidos, y siempre se suscribían acuerdos, generalmente, o casi siempre, por debajo de la inflación. Se cambiaba entonces por otras cosas, por un poquito más para el ahorro, un poquito más para esto, un poquito más para aquello, de lo que son los acuerdos federativos para el HCM, ese tipo. El gremio siempre le prestó mucha atención al tema del HCM, de salud, de la seguridad social. El caso es que se produjo una disminución del número de salarios mínimos, que es otra forma de verlo, del número de salarios mínimos que devengaban los profesores universitarios. Eso indica una desvalorización de la profesión docente universitaria en ese periodo, digamos, en los últimos 20 años del siglo XX. Y se produce también una disminución de las distancias entre los escalafones, que es peor. Eso siempre se peleó, FAPU siempre peleó mucho eso, que es la racionalidad académica, porque a la medida que tú aplanas la distancia de los escalafones, tú le estás restando importancia a la carrera académica. Es decir, a todo lo que conlleva a un profesor a ascender, que supone unas clases, que supone una investigación, que supone una extensión, le estás restando importancia a esa carrera, académica. Y eso lo lograban acordando ajustes más altos para los escalafones más bajos y acordando ajustes más bajos. Es decir, porcentualmente, pues te daban un 30% para los escalafones más bajos y un 25% para los escalafones más altos, por ejemplo. Entonces eso hace que se pierda la racionalidad académica y se aplanen las tablas. Eso empezó en los 80 y en los 90 del siglo pasado. De manera que podemos concluir que en finales del siglo XX el Estado impuso, o sea, en la segunda mitad aumenta, y luego al final del siglo XX el Estado impone la imposibilidad de la mejora del salario real por la vía de las normas de homologación, e impone la disminución de ese salario. Ya no es que no se puede mejorar, sino que disminuye por la vía de la violación del artículo 13 de las normas de homologación.
En el siglo XXI, con el gobierno de Chávez, el Estado ni siquiera se planteó esa política de ajuste solamente para ir alrededor de la inflación, aunque fuera un poquito menos, pero mantenerse así. No lo hizo. Nosotros hemos reivindicado, y en esas tablas las hemos publicado, los salarios de 2001, bueno, pues esos fueron discutidos por FAPU. Y en 2001 hay un fenómeno, y es que en la última norma que se habían discutido, el CNU le pasó aplanador al ministro y se acordó a lo que había el acuerdo, o sea, se aprobó el acuerdo que esa comisión CNU gremios había hecho en relación con el cumplimiento del artículo 13. Entonces, ellos querían dar un 10% menos, el ministro salió, los rectores apoyaron al gremio, apoyaron a la comisión, los ministros estaban en contra y entonces se negaba y hubo un recurso legal a la Corte Suprema, dijo que tenía razón el gremio, esa la ganamos. Y entonces, por lo tanto, tenían que pagar el ajuste que era. Pero entonces el gobierno dijo, bueno, pues no tenemos plata. Cuando podamos lo pagamos. Bueno, esa deuda la pagó Chávez. Entonces, por eso, si ustedes buscan esa curva de salario real de los profesores universitarios, verán que en 2001 sube porque hay ese reconocimiento de esa deuda y hay una primera discusión con FAPU y sube, mejora el salario real y ese es el mejor entonces, ese es el que nosotros reivindicamos porque ya después de eso no hubo discusión de norma de homologación con la federación. En los años, bueno, ya no voy a repetir el recuento que ha hecho Napoleón en relación con las convenciones, pero bueno, la primera fue en 2013, cuando nos fuimos a paro. En 2013 no nos permitieron, en 2008, bueno, nosotros hicimos huelga de hambre, paro, todas las cosas que hicimos, y no se discutía con FAPU el salario, sino que se imponía, se decretaba, o sea, se decretaba, volvimos al siglo XIX, se decretaba. Y siempre muy por debajo de la inflación, y se pierde la periodicidad también, y se aplanan aún más también las tablas salariales. Y luego con la primera convención se inventa, eso no es que es un invento del gobierno, eso es una cosa que había surgido para el sector privado, los convenios únicos. Es decir, por ejemplo, imagínense el sector gráfico con un montón de precios, un montón de sindicatos. Bueno, esas convenciones únicas favorecían a los trabajadores de esas empresas menores. Les permitían participar en la definición de un salario, les permitían tal vez arriesgar a mejores acuerdos. Pero esa figura fue trasladada a la administración pública y lo hicieron también en el sector del magisterio con el mismo propósito, que fue, bueno, quitarle la fuerza, la posibilidad de negociación a la federación de profesores, a la mayoritaria. En el caso de los maestros, de las federaciones de maestros, en el caso nuestro de la federación, a FAPU, que tenemos la ventaja de que son una sola federación. Ahí hay un montón que se dividieron, pero sin embargo se podían poner de acuerdo y lograr mejores condiciones. Es decir, ellos meten un montón de sindicatos que están dirigidos por gente que afecta al gobierno primero, en la primera. Le niegan la participación a FAPU, se vamos al paro, ya ustedes conocen esa historia, y en la segunda entramos. Pero ¿qué pasa? Entramos, pero somos minoría, porque ellos consiguen con esa fórmula de negociación que nuestra federación sea minoritaria, porque no estamos discutiendo a los profesores universitarios, estamos discutiendo la de todos, y entonces tiene otro montón de gente metida también en la discusión. Y en la segunda convención nosotros logramos hacer mayoría con los demás sindicatos, salvo la FETUVE, que es una federación paragubernamental, o sea, es paragubernamental, es así como el pueblo dice, es paragubernamental. Eso no es una federación que represente absolutamente, pero ni remotamente los intereses de los trabajadores. Es paragubernamental, pero las demás federaciones se aliaron con FAPU, nos aliamos y dimos la discusión hasta llegar al salario. Porque el salario es el asunto de una convención, un asunto central en una discusión de una convención. Y bueno, ahí peleamos hasta que el ministro se los llevó una madrugada, lo convenció, a nosotros no fuimos, no nos invitaron a esa reunión, e imponen una tabla que ya en 2015 pues, eso era inaceptable, o sea, eso ya está. O sea, no es que el problema de la pandemia para acá, no, ya en 2015 eso era un salario que implicaba ese voluntariado que nosotros estamos haciendo. En ese periodo llegamos inclusive a ganar algunos profesores, instructores y asistentes a tiempo completo, menos que el salario mínimo, antes de la discusión de la primera convención. Entonces, bueno,
esa situación con las convenciones únicas se agudiza, ya en la tercera y la cuarta se dejaron de apariencia, no invitan a los otros sindicatos ni federaciones de trabajadores y obreros que son mayoritarias, no invitan a FAPU y solamente discuten con la Federación Paragubernamental FETUVE. Y esa FETUVE, y lo último es esta cuarta convención que no existe. Es decir, todo ese documento que analiza Napoleón es un documento que sacó la FETUVE, es oficioso, él mismo lo dijo, eso no está homologado. Lo único que hay oficiales ahí son unas tablas, porque eso se estaba demorando, entonces un día agarraron, citaron a los de la FETUVE, y que no fue el de los profesores, porque a Telemaco lo sacaron, y tenían a otro que tampoco fue. Ellos no estaban preparados para esa reunión y citaron al propio ministro, no sabía qué era lo que iban a aprobar, le dijeron, estas son las tablas, y se tomaron las fotos firmando, y esta es la cuarta convención. Pero efectivamente no existe legalmente, no ha sido publicada en Gaceta, en ningún lado, ni está homologada, nada de eso. Lo que existe oficialmente son unas tablas, pero es que esa es una convención que no discutió salario. No discutieron salario. ¿Por qué? Porque las tablas están hechas sobre la base de lo que explicó Napoleón, que ocurrió en 2018, cuando eliminaron las tablas de las negociaciones colectivas e impusieron una tabla con la reconversión de agosto de 2018. Entonces esas tablas las determina completamente el gobierno porque empiezan en el salario mínimo y luego se aplican los escalafones. Y se aplican los escalafones que le dé la gana al gobierno también. Es decir, no hubo discusión de salario. Una convención colectiva que es discusión de salario y que tiene además otro montón de cosas que no tienen nada que ver con las materias de una convención colectiva. Eso es el proceso, así fue el proceso de salarización y así fue el proceso de desalarización. Ahí se perdieron las jubilaciones, como ya dije, porque las jubilaciones son el salario que tú devendes. Y si no tienes salario, si el salario es real y medio cuartillo, pues la jubilación es real y medio cuartillo, no vives de eso, entonces tiene que salir nuestro jubilado a trabajar. Entonces no tienen el derecho a jubilación, tienen que trabajar para poder vivir, porque jubilación no hay, porque además le quitaron las prestaciones, como ya dije, y como lo explicó Napo, ahí se unen esas dos cosas, es decir, es la inflación, pero es también que no las pagaron a tiempo para un grupo enorme de universitarios, y se pierde la seguridad social que hoy está en hombros particulares de los profesores universitarios. Los IPP dejaron de percibir el aporte del Estado, están sobre nuestros hombros. Ya los fondos de jubilaciones, ya saben ustedes lo que hicieron con los fondos de jubilaciones. Bueno, cada universidad tiene un asunto con esos fondos de jubilaciones. Hemos cometido errores nosotros también. El caso es que no cumplen las funciones como lo hicieron en el pasado. Esas instituciones que se crearon de la seguridad social. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es un quiebre, se rompió la relación laboral del Estado con los universitarios. Hoy, como Vargas de 1826, nosotros damos clases gratis y en nuestra casa. Ahí no hay relación laboral porque ahí no hay salario. Entonces, la discusión hoy de las condiciones de trabajo debe, en mi opinión, y esta es mi opinión personal y particular, debe volver. Bueno, porque todo lo que acabo de contar son hechos, ¿no? Pero esto ya es una opinión. La discusión debe volver a la universidad en ejercicio de su autonomía. Ahí es que donde debe volver la discusión del salario. Por supuesto, nosotros tenemos que discutir el financiamiento de la educación universitaria y el financiamiento de la investigación. Nosotros no podemos resolver este problema solamente, como nosotros hemos intentado, yéndonos a los demás sindicatos, exigiendo el salario de todos los trabajadores, un aspecto. Otra cosa que hemos hecho uniéndonos con los colegios de profesionales, que al final son nuestros egresados, son miembros de nuestra comunidad universitaria, o uniéndonos con organizaciones no gubernamentales, entonces documentando todas estas cosas que ha permitido que podamos, por ejemplo, FAPU ha recibido ayuda en la práctica de organizaciones no gubernamentales para poder enviar cosas a CIDH, por ejemplo, como Aula Abierta o a la OIT con CEFIL. En fin, nosotros hemos aliado con esas organizaciones en función de la defensa de los intereses de nuestros agremiados, pero esa discusión hoy trasciende todo eso. Nosotros necesitamos discutir la universidad, el financiamiento de la universidad y las relaciones de trabajo de la universidad con sus
con sus profesores, porque la universidad es autónoma. Así como yo pienso que en el caso del tema de las elecciones de autoridades, cada universidad debe hacer su reglamento, su saber y entender, no tienen que tener todo el mismo reglamento, no se tiene que regir por ninguna ley, por ningún nada, porque la Constitución le da esa autonomía a la universidad para darse sus normas y sus propias reglas. Bueno, en esta materia, pues también eso tiene que volver a la universidad. Eso es lo que uno se debe plantear como meta. Como futuro, por supuesto, en un país distinto y donde tú tendrás que, la sociedad tiene que pensar en cómo va a generar los recursos para tener universidades de la calidad de las que tiene, porque eso cuesta un relero. Y petróleo no hay, el gobierno lo que hay se lo... Entonces, la sociedad tiene que recuperar la educación universal y la educación en general. El Estado no está financiando la educación. En la pandemia se perdió el derecho a la educación en Venezuela. Es decir, los muchachos no están recibiendo en las escuelas públicas formación. Lo que consiguen es que los promuevan de grado y al final le den un título de bachiller, pero no lo forman. Entonces, la sociedad venezolana tiene que ver cómo va a ser para resolver esos temas. Y la universidad tiene que pensarse en función de cómo vas a resolver esos temas, de cómo vas a aumentar tu hacienda. Fíjense que en los estatutos había una hacienda, se le da recursos a la universidad, después se lo quitó Guzmán Blanco. Y se lo a los enchufados de la época los compraron. Así fue, y eso, así como está ocurriendo ahora con las empresas que se nacionalizaron y ahora se las van a vender algunas. Bueno, es la historia de este país. Entonces, la universidad tiene el tema del salario, esa discusión se tiene que dar hoy en la universidad tiene que discutir su financiamiento, tiene que discutir sus relaciones laborales con sus profesores y la sociedad tiene que ver también cómo, de qué manera vamos nosotros a garantizar la vigencia de las universidades. La universidad no va a morir. Fíjense por todo lo que pasó en la UCB, bueno, cuando eso que les estoy contando, después de la independencia que teníamos, esos catedráticos que ganaban 400 pesos eran como 17 catedráticos. Eso era la universidad, pero es la universidad, es la institución. Y así hoy estamos, somos menos, se ha ido un montón de gente, se han jubilado otro montón de gente, pero los jubilados siguen siendo, es más, los jubilados siguen manteniendo en muchos casos nuestros posgrados, dando clases en nuestros posgrados, y participando directamente, como también estaba establecido desde los estatutos, así lo establecía, ese reconocimiento de los jubilados como miembros de la comunidad y con poder de decisión. Y bueno, la universidad está pasando un mal momento, pero la universidad no va a morir, entonces nosotros tenemos que pensarla nuevamente. Yo digo que es un momento de quiebre, no es volver a lo que había antes, es otra cosa que la tenemos que discutir y que la tenemos que impulsar, y para lo que necesitamos renovar, porque necesitamos gente en los gremios tampoco nos han dejado hacer elecciones, también yo creo que hay que hacer elecciones sin el CNE y punto. Pero y hay que renovar, porque necesitamos gente que tenga 25 años de aliento para impulsar la cantidad de cosas que nosotros tenemos que impulsar para salvar la educación universitaria en Venezuela. Muchas gracias.